Bienvenidos a Salud para el Alma, un espacio de la Secretaría de Salud en asocio con la Gobernación de Antioquia para hablar sobre salud mental y bienestar para todos los marinillos. Hoy vamos a tener un tema bastante importante y es un fenómeno que se viene sucediendo en nuestras familias, que genera secuelas tanto físicas como emocionales en todos los miembros y además también tiene unas repercusiones importantes en nuestra sociedad. Estamos hablando sobre la violencia intrafamiliar, un fenómeno que venimos a abordarlo hoy de una manera muy integral con un profesional que nos va a estar hablando muy extensamente sobre este asunto y bueno, por eso ustedes también pueden interactuar con nosotros, preguntarnos a través de las redes sociales. Antes de iniciar entonces esta conversación, nos vamos a una nota importante. Vamos a relajarnos, a sentirnos un poco equilibrados para poder empezar siempre nuestros días y terminar nuestras noches de una manera muy especial. Vamos entonces a la nota y ya regresamos. Hola, sean bienvenidos una vez más a estos espacios para la meditación, para la relajación, para la tranquilidad, la paz mental y el encuentro con nosotros mismos. En esa oportunidad vamos a trabajar un ejercicio de relajación profunda y muy libre, donde serás tú quien determine cuánto tiempo vas a hacerlo. Lo primero que vamos a hacer entonces es sentarnos en una silla con la columna recta y con las plantas de los pies sobre el suelo. Lo siguiente sería colocar las manos sobre los muslos con las palmas mirando hacia arriba. Vamos a entrar en un estado de tranquilidad, de paz, de relajación, tomando unas 2 inhalaciones. Para comenzar, y luego vamos a empezar a visualizar cómo nuestra respiración empieza a entrar dentro de nosotros y a llenarnos de una luz, de una paz y de una tranquilidad. Vamos a hacerlo el tiempo que puedas, que quieras, que tengas esa disposición y vas a relajarte completamente. Eso sí, tomando conciencia de cada inhalación y cada exhalación. Una clave fundamental sería tener una visualización de esa respiración entrando dentro de nosotros y llenándonos de paz, de luz y de tranquilidad. Eso nos permitirá tener mayor control sobre nuestras emociones en un espacio, en un momento, y dejará pasar instantes que de pronto no son tan agradables. De esa manera vamos a limpiar pensamientos, vamos a limpiar nuestra mente y vamos a estar en conexión con nosotros mismos. Hasta una próxima oportunidad. Bueno, gracias a Juan Camilo siempre por esos mensajes que nos trae para podernos sentir bien y muy equilibrados. Y tenemos con nosotros ya a la persona con la cual vamos a desarrollar este tema de violencia intrafamiliar y algunas otras violencias que están asociadas. Él es el psicólogo, sexólogo y también educador sexual David Gutiérrez González. Es un profesional que también desarrolla procesos terapéuticos con parejas y además apoya a la Corporación Quórum en diferentes actividades educativas, especialmente ahorita que están desarrollando el proyecto Con Conciencia Familiar. David, bienvenido a este espacio. Muchas gracias por invitarme. Bueno, maravilloso que estés aquí porque eres un hombre que tiene un perfil muy alto, una persona que se ha formado bastante en el tema que vamos a abordar el día de hoy. Iniciamos, David, cuéntanos un poco qué es eso de la violencia intrafamiliar, ¿cómo la enmarcamos? Bueno, para comprender la violencia intrafamiliar tenemos primero que definir un poco qué es la violencia, y la violencia se refiere a cualquier acción que atenta contra la integridad física o psicológica de otra persona. Cualquier agresión que pretende generar un daño físico, emocional, moral, cuando se pretende, por ejemplo, obligar a alguien a hacer algo que no quiere, ahí estamos hablando de violencia. La violencia intrafamiliar es la violencia que ocurre digamos, entre personas que tienen un vínculo familiar, sea de consanguinidad o no, pero entre los miembros que se definen pues como dentro de una familia.
Puede que ocurra en el entorno de la casa, puede que ocurra afuera, pero es la violencia entre esos miembros de la familia. O sea, personas muy cercanas, dices tú, pueden ser incluso amigos, personas de pronto dentro del mismo sistema familiar, pero ya muy lejano, no con una consanguinidad tan cercana, ¿cierto? Exacto, no tienen que ser solo los padres o los hermanos, pueden ser otros miembros de la familia o, por ejemplo, digamos padres adoptivos, cualquier persona que se considere familia y que haya violencia en esa relación se considera violencia intrafamiliar. Bueno, este fenómeno viene sucediéndose, yo diría que desde siempre, ¿cierto? Pero no sé si es por un asunto que ya como está en la agenda pública, viene visibilizándose muchísimo más. ¿Cuáles serían esas razones, esas causas por las cuales una familia, un sistema familiar llega a utilizar la violencia entre sus miembros? Bueno, esa pregunta es muy interesante porque la violencia es un fenómeno muy complejo. Realmente, más que un fenómeno individual, más que hablar de una persona violenta, estamos hablando en este caso de violencia intrafamiliar de interacciones violentas. Entonces, hay interacciones, o sea, hay relaciones que son violentas. Y en el hecho de que una relación sea violenta, influyen muchos factores diferentes. Hay factores culturales, ¿cierto? Estamos en una sociedad patriarcal, donde por muchos años ha predominado y sigue siendo muy dominante el machismo. Hay factores también externos, como por ejemplo el uso de alcohol, uso de drogas. Eso altera asuntos como la capacidad de control de impulsos de una persona, entonces puede llevar a generar una interacción violenta. Hay factores como la educación, ¿cierto? Alguien que recibió una educación violenta pues puede replicar estos modelos de violencia. Entonces es un fenómeno muy complejo y vuelvo y digo, es un asunto interaccional. Entonces, más que enfocarnos como en la persona violenta, es mirar como por qué esa interacción es violenta, porque dentro de una interacción cada persona digamos que tiene como un papel o un rol dentro de eso que pasa. Entonces analizar como el rol que cada persona está cumpliendo en esos ciclos de violencia. Tú dices que es interaccional, es decir, es entre las relaciones entre personas, pero también podremos pensar que es intergeneracional, en la medida en que de alguna forma se podría decir que va pasando de generación en generación y como que esto es una mala herencia que vamos teniendo y que se sucede durante mucho tiempo. Sí, lamentablemente la educación, la cultura influyen mucho en que se sigan repitiendo como estos patrones, estos ciclos de violencia. ¿Cómo entonces empezar a pensar en procesos, en alternativas que vayan transformando esta realidad que, bien tú lo decías, es bastante compleja y que tenemos una sociedad donde, como ha sido patriarcal y machista, bueno, ha sido un modelo heredado? ¿Cómo empezar a cortar con esos patrones de conducta que tanto daño nos hacen a todas las personas y sobre todo pues a los miembros de la familia? Sí, yo quisiera como hacer una distinción entre dos tipos de violencia intrafamiliar que hacemos desde el ámbito de la terapia familiar, porque según el tipo, digamos que la solución o la forma de cortarlo es distinto. Está lo que llamamos violencia agresión, que es cuando dos personas, por ejemplo, de una familia, se agreden entre ellas. O sea, no es alguien que está ejerciendo la violencia sobre otra, sino que es una agresión mutua. Los dos están tratando como de controlar ese, digamos, ese poder dentro de la familia, dentro de la relación. Por decirlo. Sí. Entonces, o jerárquico, ejemplo, en el sentido de que yo soy el que mando, yo quiero como tener esa posición de poder dentro de la organización familiar. Pero en esta violencia que llamamos violencia-agresión, esa jerarquía los dos se la están disputando. Entonces yo te digo algo, tú me devuelves el insulto, o yo te golpeo, tú me golpeas. Ese es como un tipo de interacción. Entre dos o más, ¿cierto? Puede ser entre la pareja, padre e hijo, puede ser entre varios. Digamos que todos están luchando por ese control de la jerarquía. Y hay otro tipo de violencia que es la violencia castigo, donde sí hay una persona que claramente ocupa esa posición jerárquica y es la que ejerce la violencia sobre los demás. Es decir, es el que le pega a la esposa o el que golpea a los hijos o el que grita, el que insulta. Y nadie se atreve como a rebelarse frente a ese poder o a hacer algo, a resistirse frente a eso. Entonces, digamos que son dos modalidades diferentes de violencia intrafamiliar y en cada una es importante como mirar ciertas cosas. En la violencia agresión, que es cuando los dos como que se igualan, es importante que cada uno reconozca como su papel dentro de esa agresión y entienda que no es el otro el que le está generando que reaccione así. Porque muchas veces lo que dice es yo le grito porque ella me dijo o yo le pego porque ella me miró de tal manera o
¿cierto? Entonces es entender como que cada uno es responsable de su propio comportamiento, de su propia manera de reaccionar y no es el otro. En el otro tipo de violencia, en la violencia castigo, dependiendo como del nivel o el grado de violencia que haya, pues también cada quien tiene que asumir como cierta responsabilidad. La persona que está como en ese papel, digamos, de víctima o de persona abusada, pues tiene de cierta manera como la responsabilidad de proteger primero que todo su seguridad. Si su vida está amenazada, si su integridad física está amenazada, esa persona tiene que salir de ese contexto, tiene que salir de esa relación abusiva. Y a su vez el abusador también tiene que darse cuenta de qué es lo que está haciendo y de que no está obligado a reaccionar así y puede, digamos, desarrollar mecanismos de autocontrol para transformar esas, digamos, esas conductas o esos patrones de comportamiento. Ahí estaría como lo complejo, lo difícil, ¿cierto? Porque a veces son comportamientos que son tan instintivos y tan rápidos y que se suceden así de una manera tan instantánea que a veces no pasa como por el pensamiento, por la reflexión de la persona sobre esa situación abusiva que está teniendo. Sí. Entonces ahí vamos un poco más allá. ¿Cómo introducir o cómo la persona violenta o quien esté cerca de él puede ayudarle para que, digamos, introyecte un poco, respire profundo tal vez y empiece también un proceso de introspección, podríamos decirlo, autoobservación, para poder reconocer precisamente que él está generando esa situación de violencia? Yo con eso insisto mucho en el asunto de la responsabilidad. Si yo estoy ejerciendo violencia, yo soy el responsable de la violencia que estoy ejerciendo y soy quien tiene que buscar esas herramientas, como dices tú, para controlarme, para no ceder a mis impulsos. Si necesito terapia, tengo que buscar terapia. Si necesito un consejo de alguien experto, tengo que buscar el consejo. Pero soy yo el responsable, o sea, no son los otros los que tienen que hacer que yo sea menos violento, ¿cierto? Digamos, los otros, su responsabilidad es su seguridad, ¿cierto? O salir de esa relación en caso que sea muy violenta, pero si yo soy quien ejerce la violencia, yo soy el responsable de esa violencia, entonces tengo que buscar los mecanismos. Yo pienso que ese asunto de la responsabilidad de verdad es clave en este tema de la violencia. Muy bien, bueno. Ahí pueden ver un tema que seguro nos ha pasado a todos porque de alguna manera en nuestras familias se suceden eventos difíciles, eventos violentos, en unos más, en otros menos, pero esto nos implica a todos. Nos vamos entonces a un video importante donde tenemos una información muy bonita para ustedes y ya regresamos con muchísimo más de este tema tan importante, la violencia intrafamiliar. Hola, hola, bienvenidos de nuevo. En esta oportunidad hablaremos de cuáles son las recomendaciones para los adultos mayores en esta época de cuarentena. Mi nombre es Edwin Muñoz, psicólogo del municipio. Bienvenidos. En los adultos mayores es importante tener en cuenta lo siguiente, que ya todos sabemos, ellos son los más vulnerables ahorita en esta época del virus. Por lo tanto, el aislamiento es importante para ellos, pero también les va a dar muy duro. Porque nuestros adultos mayores tienen la tendencia, así como los niños principalmente y como todos los seres humanos, a crear rutinas. La primera recomendación y la invitación es que tratemos de respetar estas rutinas de nuestros adultos mayores, de nuestros abuelos. ¿Cómo así? Les voy a dar un ejemplo. Si normalmente nuestros adultos mayores van a misa en horas de la mañana, vamos a tratar de buscar las plataformas de las diferentes iglesias y parroquias a nivel de internet, a nivel de la televisión abierta, canales religiosos donde están emitiendo la misa en vivo en varias horas y horarios del día. Tratemos de que esta hora sea la misma que nuestro adulto mayor o nuestro abuelo utilizaba anteriormente. Esto para respetar sus rutinas y que él no sienta mucho el cambio. Otra recomendación importante para nuestros adultos mayores es a que sigan su cuidado de salud como lo venían haciendo. No olviden tomar los medicamentos, no olviden hacer la gimnasia y hacer las rutinas que tenían de ocupación del tiempo libre anteriormente con los grupos de adulto mayor, por ejemplo. También, recomendación para ustedes, adultos mayores, deben tratar de desempolvar aquellas actividades que anteriormente hacían, la costura, por ejemplo, las actividades manuales. Vamos y busquemos y seguramente en el armario tenemos cosas que hacíamos desde hace tiempo, es la oportunidad para que las volvamos a hacer. Si ustedes como adultos mayores y como familia son capaces de respetar estas rutinas y ayudan a nuestros adultos mayores, todo va a ser más llevadero en época de cuarentena. Un saludo, muchas gracias.
Bueno, regresamos con nuestro invitado David, él es psicólogo, sexólogo y con una amplia experiencia también en temas de violencia y de pareja. David, ¿cómo identificar esos comportamientos que son violentos dentro de la familia? A veces tenemos comportamientos que son demasiado sutiles y que de pronto no se alcanzan como a percibir muy claramente, pero son violentos y generan unas consecuencias. Y de pronto que nos des un ejemplo. Perfecto. Siempre que hablamos de violencia, lo primero que nos viene a la mente es el golpe, la agresión física, pero existen otros tipos de violencia, ¿cierto? Por ejemplo, la violencia psicológica, cuando una persona intimida a otra, la humilla, la critica todo el tiempo, le dice cosas que la hacen sentir menospreciada, que la hacen sentir que no vale. Ese tipo de comentarios, y sobre todo cuando son cada vez más constantes, es un indicador de violencia intrafamiliar. Existe también un tipo de violencia que es la económica, ¿cierto? Cuando, por ejemplo, alguien en la familia intenta controlar las finanzas, la economía de los demás, ¿cierto? Como tu salario es mío y yo soy el que lo tengo que controlar, o me tienes que decir en qué te gastaste cada centavo, pues, porque yo soy el que controla la economía. Ese tipo de conductas que de pronto son a veces hasta comunes y las vemos como normales, son tipos de violencia intrafamiliar. Bueno, y yo diría que también se puede asociar mucho esta violencia intrafamiliar con las violencias de género. ¿Cómo es eso de la violencia de género y cómo estaría interconectada con la violencia intrafamiliar? Sí, el tema de la violencia de género es muy importante en nuestro contexto porque al tener como esta historia patriarcal, estas ideas machistas, es muy común que la violencia sea ejercida de los hombres hacia las mujeres solo por la condición de ser mujeres, solo porque en este sistema de creencias se piensa que la mujer es más débil, tiene menos derechos, tiene menos capacidades, entonces el hombre es el llamado a controlar, a mandar, y cuando la mujer no está de acuerdo con él o piensa diferente, tiene otra forma de ver las cosas, el hombre lo siente como un reto, como una agresión hacia sus creencias, entonces muchas veces reacciona con violencia para mantener como ese estatus de que él es el que manda. Entonces yo creo que es un tema del que tenemos que ser muy conscientes porque definitivamente nuestra sociedad no puede seguir funcionando con estos esquemas. Y se vuelve muy difícil y muy complejo precisamente para una mujer, por ejemplo, tener que lidiar con asuntos como no vas a trabajar, te tienes que quedar en la casa, la mujer debe cuidar de los hijos, no debes tampoco trabajar ni estudiar, ¿cierto? Esas son de pronto entonces expresiones de esa violencia de género que se parecen muy sutiles y que se normalizan dentro de una sociedad, pero que a la hora de esa mujer, de ver a esa mujer, pues se vuelven demasiado agobiantes, tal vez. Sí, incluso en el tema de la sexualidad hay una violencia muy sutil que es cuando el esposo o el cónyuge le exige a la mujer tener relaciones sexuales porque le dice que ese es su deber, o sea que ella debe acceder a tener relaciones sexuales y de pronto ella no quiere y lo hace solamente porque él se lo está pidiendo o porque él se lo está ordenando. Entonces eso es un tipo de violencia sexual y de hecho es un tipo de violencia sexual que puede llegar a ser muy grave. Cuando también una mujer, por ejemplo, admite que su pareja pueda tener relaciones extra por fuera de la relación matrimonial o la relación afectiva que tienen y que eso genera molestias y malestar para ella, y porque de pronto se acepta que los hombres tienen derecho, digamos, a tener relaciones por fuera, eso también sería una forma de violencia, digamos, de género contra esa persona, contra esa mujer. Claro que sí, hace un rato decíamos que la violencia es ese daño a la integridad de la otra persona y si la mujer en este caso se siente, pues digamos, como tú decías, siente malestar por esa conducta que tiene el marido, pero se ve obligada de cierta manera a aceptarlo, eso es un tipo de violencia. Bueno, entonces mire que, o sea, hay una relación muy intrínseca y muy profunda entre las diferentes violencias relacionadas también con la violencia intrafamiliar. Y hablando de estas violencias sexuales, por ejemplo, más allá de la relación de pareja, también, por ejemplo, la relación con los hijos, ¿cierto? ¿Cómo sería y cómo se expresa relación sexual en términos de la relación con los hijos? Sí, digamos que otro tipo de violencia que desafortunadamente sigue siendo común en nuestro medio es la violencia sexual que se da pues, a nivel intrafamiliar, ¿cierto? Que son estos abusos sexuales, estas violaciones que muchas veces son dirigidas hacia los hijos o hacia menores de edad.
Entonces creo que es otro de los temas de los que tenemos que ser pues como muy conscientes, porque a veces pensamos que una palabra digamos erótica, un tocamiento, ese tipo de cosas son normales o no son violencia sexual, pero en realidad sí lo son, ¿cierto? O sea, son conductas graves que dañan esa integridad, que dañan esa autoestima, que afectan el desarrollo de los niños y que lamentablemente pues se siguen viendo en nuestro contexto. ¿Cómo serían entonces las consecuencias, no solamente para los niños, pensemos también en esas mujeres, o incluso los mismos papás, los miembros a nivel general pues de familia, cómo se expresan esas consecuencias de ese encarnado tema de violencia dentro de la familia, ya en las relaciones comunes y silvestres, o sea, en la vida cotidiana, cómo se expresa eso y qué consecuencias trae? Sí, digamos que la violencia y el abuso tienen unas consecuencias tanto a corto plazo como a largo plazo. La primera consecuencia, la más evidente, que es tanto a corto como a largo plazo, es una afectación en la autoestima, es decir, el territorio de vida de esa persona, la identidad de esa persona se ve afectada por el abuso, porque cuando una persona es maltratada, es violentada, es abusada de cualquier tipo, física, verbal, sexualmente, su identidad se ve lastimada, o sea, ella siente que no vale como persona, su valía personal, ¿cierto? Que sus valores no cuentan, que sus ideas no valen, entonces se va empequeñeciendo, se va sintiendo como débil, vulnerable, pequeña. Entonces esa es como la primera consecuencia, que además pues puede ser muy duradera. Y digamos que ya hay otras cosas, o sea, en el caso de los niños puede haber problemas escolares, puede haber problemas de comportamiento, puede que los niños cuando crezcan repliquen esa violencia porque es lo que aprendieron, entonces la van a replicar, o incluso en la misma escuela, en el mismo colegio, puede que los niños tengan comportamientos violentos porque es lo que están viviendo en la casa, ¿cierto? Entonces, digamos que las consecuencias pueden ser muchas y se pueden extender a muchas áreas, tanto para niños pues como adultos. Se derivan a diferentes ámbitos de la vida social, ¿cierto? En este caso el sistema escolar, a nivel de la sociedad también, porque tenemos personas más violentas que pueden reaccionar mucho más agresivamente ante cualquier otra situación. ¿Cómo entonces, doctor, evitar o trabajar más bien? Primero desde el enfoque pues profesional, ¿cierto? ¿Ustedes cómo abordan ese tema de violencia y cómo pueden orientar a una persona para que, como le decíamos al inicio, empiece esa autorreflexión y esa transformación de la vida para mejorar pues como toda la interacción entre los miembros, ¿cierto? ¿Cómo es ese abordaje que se realiza desde la psicología? Sí, el abordaje básicamente consiste en que la familia busque ayuda, sea de una terapia familiar, sea de digamos, alguna orientación específica de alguna iglesia, en lo que ellos crean que puede ser útil, pero que busquen una ayuda externa, porque a veces al interior de la misma familia es muy difícil que ellos sean conscientes como del rol que está jugando cada uno en esa interacción violenta. Entonces se necesita como una tercera persona externa, que sea la que un poco les señale como esa interacción y los oriente pues como para abordarla o cambiarla. Entonces un primer paso sería como buscar esa ayuda. Y es muy importante que cuando ya estamos hablando de violencias más graves, como el abuso sexual, como por ejemplo una violencia física donde se ponga en riesgo la vida, las personas que están siendo violentadas deben buscar la ayuda de las autoridades, o sea, deben denunciar estos hechos, deben buscar comisaría de familia, deben buscar policía de infancia y adolescencia, porque estos hechos pues, pueden tener consecuencias muy graves. Claro, deben ser, como lo decíamos, siempre habrá unas secuelas que dejan hondas y profundas heridas en el alma, en el corazón, incluso a veces físicas, pero más allá que las físicas son esas emocionales. Nos vamos también a otro mensaje institucional y ya regresamos para concluir sobre este tema tan importante sobre violencia intrafamiliar. Una oportunidad para que reflexionemos. Tenemos comportamientos agresivos en nuestro hogar. Ese sería primero como el primer paso para hacer una transformación en la vida de nuestras familias. Ya regresamos entonces.
Queremos contarles que a través de la iniciativa Conciencia Familiar, la Corporación de Universitarios y Profesionales de Marinilla Quorum, junto con la Gobernación de Antioquia y la Alcaldía de Marinilla, fortaleceremos los entornos familiares con actividades orientadas a la motivación y aprendizaje de niños, niñas, jóvenes y adultos, así como la divulgación y formación de rutas para el acceso en defensa de los derechos sexuales y reproductivos. La iniciativa busca beneficiar a familias de escasos recursos de Marinilla, las cuales se han visto más afectadas por la contingencia del COVID-19. Se desarrollará a partir de 4 componentes, entre ellos un trabajo en casa con actividades que están propuestas en la cartilla Conciencia Familiar. Esta cartilla se entregará a través de maestros y líderes comunales. Cuando la tengan en sus manos encontrarán información para compartir en familia, además de 5 retos para desarrollar con todos los integrantes del hogar. El concurso consta de 5 retos. Cada uno debe ser resuelto por las familias y entregarlo dentro del plazo establecido. Para la entrega hemos dispuesto varios canales que podrán ser usados. Entrega física, calle 30, número 25118, Peatonal San José, La Corpo. A través del correo electrónico contacto@quorum.org.co y por WhatsApp al número 319-442-9790. Tenemos 3 premios para 3 familias que pasen todos los retos. En el primer puesto vamos a entregar 500.000 pesos, en el segundo puesto 300.000 pesos y para un tercer puesto tenemos 200.000 pesos. Los retos son los siguientes. El primer reto, ¿cómo creen que termina la historia del Sexain? El segundo, vamos a ser superhéroes del autocuidado. El tercer reto, árbol genealógico. El cuarto reto, encuentra el personaje. Y un último, que es el quinto, ponte en los zapatos del otro. Así que familias, anímense a participar. Esperamos recibir todos sus retos. Bueno, David, surge a veces y uno lo ve muy constantemente que, por ejemplo, tenemos personas que están siendo víctimas de violencia dentro de sus hogares, mujeres que también sufren momentos muy difíciles en la interacción con sus parejas y con sus hijos, y eso se vuelve como normal, entre comillas. Pareciera que a pesar de que les pegan, las maltratan o hay diferentes tratos denigrantes dentro de la familia, como que parece que estuvieran anestesiados, ¿cierto? ¿Qué es eso que está sucediendo ahí y qué tan complejo entonces es romper ese ciclo para poder transformar? Eso que tú planteas es muy interesante porque en terapia familiar decimos que muchas veces en estas interacciones violentas es como si las personas estuvieran bajo un hechizo, como si estuvieran bajo un embrujamiento, donde no son conscientes de lo que está pasando. O sea, todos afuera dicen, pero qué violencia, pero qué agresión, pero qué es eso tan horrible, pero las personas que están ahí adentro es como si no lo sintieran. Se ha dicho incluso que es como si las personas entraran en un estado de trance parecido al que se entra cuando están hipnotizadas. Como anestesiadas. Como anestesiadas, como que no se dan cuenta de que están ahí. Entonces es muy importante de pronto las personas que nos estén escuchando que si han detectado algunos de estos ejemplos que dimos hoy de malos tratos, humillaciones, amenazas, agresión física, despierten y se den cuenta de que tal vez están bajo ese hechizo y de que tal vez eso que están viendo como normal no es tan normal y de que necesitan hacer algo para salir de ahí, o sea, responsabilizarse, como decía yo, para salir de esa situación, ¿sí? Tomar cartas en el asunto, porque nadie es una víctima para siempre. O sea, la víctima, nadie nació siendo una víctima ni se tiene que quedar siendo una víctima. Todas las personas pueden cambiar su situación, pero pues el primer paso es como darse cuenta de que están en una situación que se debe transformar. Y si estoy en posición de víctima, también tengo mi responsabilidad en esa situación. Yo tengo que dar el paso para cortar, digamos, esos lazos que están siendo tan dañinos para mi vida. Exactamente. Todas las familias, David, tienen de alguna manera recursos internos que también son positivos, que también pueden ayudar a mejorar esas situaciones. ¿Cuáles pueden ser, por ejemplo, esos recursos de los cuales la familia tiene que echar mano para
pues pasar al otro lado, por decirlo, y transitar a otras formas de vida y otras formas de relacionamiento más armónicas, más tranquilas, más positivas, que ayuden a todos los miembros pues a tener una vida tranquila y armónica, porque la vida es tan cortica, David, que pasársela peleando y discutiendo también es como una pérdida de tiempo, ¿cierto? Es cierto. Yo creo que algo muy importante es, en primer lugar, reconocer lo bueno en sí mismo. Cuando uno logra reconocerse como un ser humano bueno, con cualidades, su autoestima se ve fortalecida, y cuando uno tiene una autoestima fortalecida, pues digamos es más fácil salir de estas interacciones violentas, sea quien esté ejerciendo la violencia o sea quien la está recibiendo. La autoestima fortalecida es muy importante para poder salir de esta interacción. El reconocimiento, o sea, reconocer lo positivo en el otro, que a veces nos cuesta tanto. Entonces, empezar a fijarnos más, a prestar más atención a lo positivo, a lo que el otro hace bien, a lo que el otro, interpretar como esos gestos del otro como algo positivo y no como algo negativo, que es muy común que se interpreten como me está retando, me está mirando feo, me está hablando feo. No, empezar a ver lo positivo. Porque mira, hay un ejemplo así como rapidito, y es que a veces vemos el puntico oscuro, ¿cierto? Claro. Por muy pequeño que sea, siempre centramos la atención y toda la energía en eso que es de pronto equivocado, que está, pero alrededor claro, hay un mundo, ¿cierto?, de cosas lindas que también vale la pena empezar a mirar, empezar a valorar. Tal vez la señora se pasó todo el día cocinando, pero se demoró 5 minutos para servir la comida, y entonces decimos que no sirve para nada porque la sirvió muy tarde, ¿cierto? Ajá. No vemos todo el esfuerzo que hizo, todo lo que hay detrás de eso. Entonces es empezar a ver, como tú dices, toda la pared blanca y no solamente el punto negro. Y digamos, un consejo para las familias es el asunto de desarrollar la empatía, o sea, ser capaz de ponerse en el lugar del otro, ¿cierto? El otro cómo se puede estar sintiendo cuando yo le digo esas cosas, el otro cómo se puede estar sintiendo cuando yo la amenazo, cuando yo lo miro feo o cuando yo lo menosprecio, ¿cierto? Cuando uno empieza a ponerse en los zapatos del otro, también puede empezar a regular su propio comportamiento, porque se da cuenta de que tal vez lo que está haciendo no está bien y genera un daño innecesario, y como decías tú, genera conflictos, genera peleas, y pues eso no tiene mucho sentido, ¿cierto? Como terapeuta familiar y de pareja, que creo que también sí tienes pues esa especialidad, ¿qué tan importante es dar un paso a la terapia cuando ya se ve que pues por sí solos o buscando de pronto ayuda en otras instituciones, digamos comisaría de familia, otro tipo de instituciones, no se logra como avanzar, digamos, en unas relaciones mucho más tranquilas y armónicas, y siempre estamos como pareja peleando y siempre estamos, como que esa se vuelve en la cotidianidad la manera normal de relacionarnos? Ahí habría que dar entonces un paso distinto, un paso más allá, digamos, al tema de terapia. Sí, en la violencia intrafamiliar hay una característica, y es que se da como por guiones. Es como si la familia siempre siguiera un guión donde hay un conflicto, luego baja, luego se calman, se reconcilian y luego vuelve a estallar el conflicto. Entonces es cíclico, entonces a veces es muy difícil salir cuando uno está como patinando en un ciclo, y es importante, como decía hace un rato, que entre un tercero a intervenir, como a digamos, orientarlos un poco y permitirles una reflexión sobre lo que está pasando en esa interacción. O sea, ahí sí se podría entonces dar lo que llamamos terapia de familia. Claro, cuando ya la familia lo ha intentado por distintas vías, de pronto ha hecho diferentes intentos de solucionarlo y no lo logra, yo creo que ese es el momento donde pues deben pasar a una terapia. Muy bien, ahí tienen ustedes entonces toda una importante exposición de lo importante que es buscar también, a ver, como apoyo, información adecuada, profesionales que estén ayudando a que estas transformaciones en la vida y en la dinámica de familia se puedan dar. David, muchísimas gracias por haber estado en este espacio. Ojalá en alguna otra oportunidad podamos también desarrollar otros temas en los cuales yo sé que eres muy experto, y creo que nos quedó muy claro y quedamos con muchas dudas, y también la idea también es que la gente reflexione un poco y se haga la pregunta, ¿cierto? Claro que sí, muchas gracias por invitarme. Bueno, a ti, muchísimas gracias a ustedes por haber estado conectados con nosotros. Recuerden, también tenemos que hacernos preguntas, eso tiene que pasar por nuestro pensamiento, por nuestro ser, para transformar la vida. Que estén muy bien, que acaben de pasar una semana muy feliz, y recuerden que nos vamos a ver nuevamente el próximo miércoles a las 6:30 de la noche. Que estén muy bien.